continuando con las clases del Invierte. Las semanas pasadas o las clases anteriores estamos viendo el ciclo del Invierte P, ¿no? Que constaba de 4 fases. La fase 1 del PMI, la fase 2, bueno, el PMI, programación multianual de inversiones, la fase 2, lo que es formulación y evaluación, y la fase 3, lo que vamos a ver el día de hoy, que es la elaboración del expediente técnico y la ejecución física, ¿no? O la ejecución del expediente técnico, la ejecución real. No, ¿en qué consiste? ¿Qué es el expediente técnico en sí? Son documentos, ya sea elaborados por especialistas, documentos que nos va a regir mediante normativas, ¿no? Normativas donde vamos a realizar prácticamente el proyecto, pero de manera como si fuese de manera virtual, ¿no? El proyecto en sí, donde contempla, este expediente técnico va a contemplar, ¿qué es lo que contempla? Un resumen ejecutivo, ¿qué más? Memoria descriptiva, ¿qué más? Estudios básicos de ingeniería, que ya eso, los estudios básicos, va a contemplar de acuerdo al tipo de proyecto. ¿Qué más? Especificaciones técnicas. ¿Qué más? Planilla de metrados. Bueno, en algunos también, antes de eso, antes de especificaciones, podemos tener algunas memorias de cálculo, ¿no? De acuerdo al tipo de proyecto. Bueno, de ahí era especificaciones, planilla de metrados. ¿Qué más? Luego viene el presupuesto, ¿no? Y este presupuesto contempla ya lo que es el presupuesto en sí, el resumen de presupuesto, ¿ya sí? No. El resumen de presupuesto, ¿qué más? Análisis de precios unitarios o análisis de costos unitarios, que viene a ser lo mismo. ¿Qué más? La relación de insumos, fórmula polinómica. ¿Qué más? ¿Qué es la fórmula polinómica? Es el reajuste de los precios en el tiempo. Si nosotros, digamos, en un expediente técnico nosotros lo plasmamos, digamos nuestros precios, digamos en este mes, ¿qué mes estamos? En el mes de abril. Entonces nosotros iniciamos a ejecutar un proyecto, digamos en el mes de octubre, que no ha pasado los 9 meses, porque pasados los 9 meses, ¿qué se tiene que hacer? Actualización de costos o precios, ¿no? Lo que nos dice nuestra ley de contrataciones. Entonces, si digamos, iniciamos a ejecutar en octubre, noviembre, diciembre, digamos, ¿no? Entonces, ese reajuste de precios que nos da en nuestro expediente técnico, que es nuestro patrón en sí, digamos, en este tiempo, digamos, el cemento me costó, a ver, ahora 31 soles. De repente en agosto, bueno, en inicio en octubre, a nuestra primera valorización me cuesta 31.50. Entonces, ese reajuste, la fórmula polinómica nos sirve para ver que la entidad nos devuelva ese costo que ha subido prácticamente. O también nosotros devolver, pero nadie lo devuelve, ¿no? ¿Quién va a querer devolver, no? Pero eso es el reajuste, ¿no? De acuerdo a eso vamos a ver, luego también vamos a ver un ejemplo. Ya un ejemplo así manual y luego en un Excel ya. Eso de ahí. Y también su S10 para la próxima, sí, todos instalados su S10. ¿Ya? Porque vamos a ir viendo todos nuestros presupuestos. ¿Ya? Entonces, ¿qué más? Bueno, de manera así, de ahí vamos a ahondar cada partida, o bueno, cada ítem, ¿no? ¿Qué más tendría? Los cronogramas, ¿no? Las programaciones, los cronogramas valorizados. ¿Qué más? Los cronogramas de insumos o materiales y los cronogramas de equipos y herramientas, ¿no? Los de equipos
siempre y cuando lo requiera el proyecto, ¿no? La mayoría en carretera sí, mayormente se requiere, ¿no? ¿Qué más? Claro, plan de seguridad podría ser que esté también dentro de los estudios básicos de ingeniería, ¿no? Ahí tenemos los estudios de topografía, ¿qué más? Los estudios de mecánica de suelos. Quizás a veces impacto ambiental siempre lo hacen fuera, porque ya no es un estudio básico, sino es ya un poco más complejo, dependiendo, ¿no? O algunos lo consideran dentro de él, pero eso es también de acuerdo a los términos de referencia que emita la entidad, en este caso con su respectiva área usuaria, ¿no? En este caso, digamos, ¿cuál sería para un expediente técnico? ¿Quién sería el área usuaria de una entidad? ¿Qué área? Tenemos, en el área tenemos lo que es la UEI, ¿no? Una SUF es de la formulación y evaluación. Y la UEI, unidad ejecutora de inversiones. Dentro de la unidad ejecutora de inversiones, ¿quiénes están? ¿No? Aquí está lo que se hace en la parte de la elaboración del expediente técnico y la ejecución de obras, ¿no? Bueno, aquí tenemos, ya eso es dependiendo su organigrama de cada entidad. Normalmente es conocido como el área usuaria para lo que es la elaboración del expediente técnico. Tenemos el área de estudios y proyectos. Y afines algunos cambian un nombre por ahí, ¿no? De acuerdo a cada entidad. Entonces el área usuaria sería el área de estudios y proyectos, el quien va a emitir esos términos de referencia, de acuerdo a ellos, pero ya hay términos de referencia que ya nos definen algunas entidades como los ministerios, que vamos a ver más abajo cómo nos va a dar la OCE también, ¿no? De acuerdo, son partes, digamos, más simples, pero ya algunos ministerios nos dan más complejos, de acuerdo también al tipo de proyecto y a la complejidad, también al tipo de envergadura del proyecto, al costo, ¿no? Entonces, esto de acá, ¿qué más tendríamos? Bueno, nuestras programaciones, ahí también tenemos el PER-CPM, el GAN, ¿no? ¿Qué más tenemos? El CIRA, que es un estudio. ¿Qué es el CIRA? Arqueológico. Certificado de inexistencia de restos arqueológicos. ¿Cuándo realizábamos este estudio? Cuando el proyecto es nuevo, cuando el proyecto es creación o también dentro de una ampliación, porque teníamos, de acuerdo a lo que es los proyectos de inversión, contaban con 4. ¿Cuáles eran? Creación, mejoramiento, ampliación y recuperación. Luego teníamos los YOAR, ¿no? ¿Cuáles eran los YOAR? Bueno, así también saliendo del tema porque es parte de todo, ¿no? ¿Cuáles eran? Como que recuerdan para su examen, ¿no? Optimización, ampliación marginal, rehabilitación y reposición. Son partes. Entonces el CIRA utilizamos dentro de ¿dónde? ¿No? Utilizamos para proyectos nuevos o que sea una ampliación. Y si es que hacemos un mejoramiento, solo tendríamos un PMA. ¿Qué es un PMA? ¿Programa o plan? Plan de monitoreo arqueológico, ¿no? Estamos hablando del tema de lo que es los restos arqueológicos, ¿no? Entonces eso es lo que utilizamos. Y un plan arqueológico debe ser aprobado por la Dirección de Agricultura, casi digo, ¿no? De Cultura para lo que es antes de iniciar el proyecto. Que algunos lo hacen en el transcurso del camino, pero lo recomendable y que de repente en algún momento lo que es vivienda, digamos, si no está aprobado, el Ministerio de Vivienda, si no está aprobado tu PMA, con resolución no te dejan iniciar tu proyecto. Pero ¿para qué sirve también ese PMA? Para el momento del movimiento de
tierras, ¿no? Ya. Entonces, eso es una parte de los estudios, ¿no? Que tenemos, que son que son ya un poco más especiales, ya no está dentro de los estudios básicos de ingeniería, ¿no? Entonces, ¿qué más tenemos? Podemos tener el desagregado de gastos generales. El desagregado de gastos generales se calcula, ¿no? No es el 10% como a veces lo colocamos de frente y lo cuadramos al 10%, sino es de acuerdo a lo que nos da nuestro desagregado de gastos generales. ¿Qué más tenemos? Planos. Claro, tenemos la parte de los planos. Antes de eso también podemos ver panel fotográfico. ¿Qué más? La gestión de riesgos también, ¿no? El impacto ambiental, que están estudios ya, son estudios especiales, ¿no? Y algunos más de acuerdo a lo que contemple cada también, son los básicos que podemos tener. Y anexos, ¿no? Algunos anexos, ¿qué sería? ¿Cómo qué sería, no? Algunas resoluciones de lo que es también para lo que es digamos en este caso, del ANA, ¿no? Lo que es en la cuestión agua y saneamiento, ¿no? Entonces, esos son de manera prácticamente una estructura de manera general, porque ya vamos a tener para cada proyecto, que va a ser un poco diferente. Para carreteras, depende también al tipo de envergadura de carreteras, ¿no? Si queremos una carretera pavimentada, una carretera nacional, que va a costar muchos millones, entonces va a ser un poco, sus términos de referencia van a ser más específicos, ¿no? Digamos, y esos expedientes también no va a costar esto, digamos, 30.000 soles, 20.000 soles, ya costarán esto 1 millón, medio millón, 200.000 soles, 2 millones, 3 millones, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso también te van a pedir la cantidad de estudios, ¿no? Entonces, eso va a ser de acuerdo a la envergadura del proyecto. Y bueno, acá también ya para un poco la parte 4, lo que es, ¿qué es la parte 4? El funcionamiento. El funcionamiento es una vez que el proyecto está concluido, culminado y hasta liquidado, ¿no? Entonces ahí recién empieza. En esta parte es la operación y mantenimiento, ¿no? Entonces, bueno, salirse también, tenemos el expediente, lo que vamos a ver, el expediente técnico en sí. En el caso de ejecución de obras, teníamos las modalidades, ya lo que teníamos, ¿cuáles eran? Que lo vamos a ver acá de manera de repente. Adelante. ¿Qué teníamos? Administración directa. ¿Llave en mano? A ver, ¿quién lo tiene en su mano la llave? Esas eran las modalidades de contratación, llave en mano y concurso, Berta, que lo vimos la clase pasada, ¿no? Y los otros son sistemas de contratación. Y lo que estamos viendo ya ejecución en sí son las modalidades de, ¿cómo les hago recordar? Modalidades de ejecución. Lo más principal, administración directa y por contrata, pero ¿qué más teníamos? Núcleo ejecutor, ¿qué más? Obras por impuesto, las APPs, ¿no? No del partido, ¿no? Asociación públicas privadas, ¿no? Pero lo que más resalta y lo que más vemos, lo que vamos a ver nosotros también, son administración directa y por contrata. Porque al final también una obra, una APP, al final lo mandan a un proceso de licitación también, ¿no? Igual se va. Pero esta por contrata vamos a ver en esto de acá. Esto de acá, ¿quién lo regía? Administración directa. La entidad. ¿Con qué normativa? Adelante. ¿Con qué normativa? Había una resolución. ¿De quién era la resolución? Adelante. ¿De quién era?
de Contraloría, 190 y 92, 90 y 195 del guión 88 de Contraloría, ¿no? Eso es lo que rige, pero en realidad esa resolución ministerial, resolución de Contraloría no tiene, prácticamente desde el 88 no se ha actualizado, ¿no? Entonces por eso es que cada entidad tiene su propia directiva. Y a veces esa directiva, ¿de dónde se rige? De lo que hacen las obras por contrata. ¿Cuál es? ¿Cuál es esa ley? El reglamento de la ley de contrataciones del Estado. No, algunos, sus directivas prácticamente sacan de ahí, ¿no? Porque simplemente lo único que varían a veces, o sea, no podemos tener las mismas condiciones en ambas. Digamos, si tenemos una obra por administración directa, ¿no? Acá vamos a tener toda nuestra estructura, pero acá vamos a tener nuestro costo directo, ¿no? El costo directo es de todas las partidas. ¿Qué más? Gastos generales. ¿Qué más? Utilidad. ¿Habrá en una administración directa? Valor referencial, ¿no? Y aquí podemos tener también, si quieren, supervisión, expediente técnico y presupuesto total. El IGB, ¿dónde va? El IGB va incluido dentro del costo directo, pero solo en los materiales y algunos equipos, ¿no? Más no en la mano de obra. Y lo que tenemos por contrata, bueno, tenemos ya de acuerdo a nuestros, vamos a ver de acuerdo a nuestros tipos de proyectos, llegamos al costo directo. ¿Qué más? Gastos. Aquí sí tenemos lo que es utilidad. Luego, subtotal, ¿no? La suma luego de esto tenemos el IGB. El IGB es el 18% del subtotal, ¿no? Entonces, luego de esto, ¿qué tenemos? Recién tenemos el valor referencial. Luego ya podemos tener supervisión, expediente técnico, pero estos son los montos hasta acá, digamos hasta acá, esto de acá, hasta donde llega a ser el contratista, ¿no? Luego, si ya tenemos acá lo que tenemos, expediente, acá voy a continuar, ya, expediente técnico, supervisión, esto de acá, ¿quién es? Son consultores de obra, ¿no? Estos consultores de obra ya tienen que cumplir una categoría, como estábamos viendo en la clase pasada también, ¿no? Las categorías. ¿Qué tipos de categorías hay? A, B, C y D, ¿no? De acuerdo a los proyectos. Estábamos viendo los tipos de procesos también, ¿no? Si es que los montos para obras por contrata, digamos, ¿no? Para obras por contrata, teníamos que pasado los 2.800.000, ¿qué era? ¿Qué tipo de proceso de selección? A ver. Los 2.800.000. 2.800.000 soles, ¿no? Licitación pública.
Y si es que era entre 8 ITs y 2.800.000, adjudicación simplificada, ¿no? Y también estábamos viendo si es que para lo que es consultorías, bueno, justo había ahí, como les dije la clase pasada, esto hay cuestión de RNPs. Cuando nos entrega nuestro RNP, solo hay 4, ¿no? RNPs, cuando tú te vas a buscar tu RNP en el sistema, en el SEACE o ¿no? ¿Qué es lo que hay? Servicios, bienes, consultoría de obras y ejecución de ejecutor de obras. Solo te dan 4. Pero y si nos vamos a los topes, nos dan servicios. Bueno, primero nos dan bienes, nos dan servicios y obras. Dentro de los servicios, ¿qué es lo que nos dan? Servicio en general, servicios de consultoría en general y servicios de consultoría de obras. A lo que hablamos todo esto de consultoría de obras, el expediente técnico y la supervisión están dentro de consultoría de obras. Al estar dentro de consultoría de obras, entonces estos de acá, tanto los expedientes, la supervisión y la ejecución en sí, está dentro, es un valor referencial. Y si tenemos, digamos, un servicio de un mantenimiento periódico, un mantenimiento rutinario, un mantenimiento de una institución, esos son, digamos, o un bien, comprar un bien son valores estimados. De acuerdo a nuestro artículo 32 son valores estimados. ¿Qué quiere decir valores estimados? Que no, en el momento que se licita o se hace el proceso de selección, un valor estimado, a ustedes en el momento que se hace no nos pueden dar a conocer el monto real. No es como un valor referencial para lo que es obra o lo que es expedientes técnicos o supervisión. Si se quiere licitar, sí nos pueden brindar el monto, cuánto va a costar ese proyecto. Entonces, eso sí tenemos topes del más menos 10. En cambio, para un servicio, no. O salvo que haya un decreto de urgencia, que algunos se han quedado con eso, que salió en el 2020 fue, creo, ¿no? 21, decreto de urgencia 020, perdón, 070 del 2020 creo fue, ¿no? Para lo que ahí sí salió, el mínimo tiene que ser el 80%, ¿ya? Entonces en nosotros sí tenemos más menos 10, ¿no? Y lo que tenemos a lo que es consultorías de obra en sí, para lo que es expedientes técnicos y supervisiones, lo que no entra a tallar dentro de eso, no entra a tallar las fichas técnicas. Una ficha técnica puede sacarlo alguien que tenga solo RNP de servicios, puede contratar, ¿no? Como consultoría de general, puede sacar. En cambio, para un expediente técnico, sí tiene que ser un RNP o supervisión RNP de consultor de obras, ¿no? Entonces, si es que está entre 8 ITs, ¿qué pasan los procesos que van a hacer es los que pasan mayor a 8 ITs, o sea 39.600, ¿no? Una OIT, ¿cuánto está? 4.950 por 8, 39.600. Entonces, para lo que es consultorías, entre lo que es 39.600 y 480.000 es una adjudicación simplificada. Y mayor a 480.000, ¿qué es? Licitación pública. A ver, ¿quién da más? ¿Qué sería? Concurso público, ¿ya? Es lo que es para lo que es consultorías de obras. Si ya estamos hablando de obras, ejecución de obras, ahí sí es mayor a 2.800.000, es licitación pública, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto es lo que tenemos, ya sea para administración directa o por contrato, ¿no? Entonces,
Esto de acá, administración directa, ¿quién se convertía en contratista? La misma entidad, no tenía utilidad, ¿no? Entonces, el representante, por contrata, ¿quién era el representante de la entidad? La parte de la supervisión. Ingeniero, una consulta, disculpe. Adelante. Como hace referencia usted respecto al RNP, el cálculo del RNP en función a qué se rige. Si bien es cierto, por ejemplo, cuando uno recién empieza a ejecutar obras, lo que es el RNP dependiendo a qué. A la capacidad de... A la capacidad ya depende, pero es como ejecutor de obras. Claro. Y si estás hablando de repente del RNP de consultoría, es muy diferente, ¿no? El ejecutor de obras, porque por servicios puedes contratar lo que tú quieras. Por consultoría, dependiendo, por consultoría lo que tú haces, tienes que las categorías. Lo primero, cuando tú te vas, te inscribes, no tienes ninguna experiencia. No tienes ninguna experiencia. Te dan categoría. Pero ¿cómo haces para subir de categoría? Tienes que elaborar un expediente técnico o hacer una supervisión, digamos que el monto de ejecución. Ahí vamos a los topes. Bueno, todavía no se actualiza realmente porque también antes era, para que pase, los montos eran 400.000, ¿no? De 0 a 8 ITs es la categoría A, que no llegas a ningún proceso. Pero mayor a 8 ITs y 400.000 es una categoría B. O sea, si tu proyecto de tu expediente técnico, de la ejecución, el monto de la ejecución, digamos, realizas un expediente técnico, el monto de la ejecución que te cueste 600.000 soles, 600.000, no el monto del expediente, sino el monto de la ejecución, del valor referencial. Ya, ese monto, 600.000 soles, ¿a qué categoría te sube? A un B. El C podrías, porque el C está entre 400.000 y 4 millones. Te dice, para que tú subas a categoría C, tienes que tener con dos expedientes técnicos, pero no mínimo de 2 millones cada expediente técnico. ¿Cómo puedes subir? Si el monto de tu obra, de tu obra que se va a realizar, o si es que estás en supervisión, el costo de la ejecución es de 3 millones y el otro es de, ¿cuánto digamos? Digamos que es para que pases los 4 millones, es de categoría 1.300.000. ¿Podrías subir de categoría? Si el monto es 4 millones, si tú lo sumas los dos, pasa a los 4 millones. ¿Podrías subir? Uno de 3 millones con uno de 1,5 millones. Según lo que indica, ¿no? Te indica que los dos deben superar los 2 millones. ¿Ya? Eso, ahí subes de categoría lo que es esto a consultorías y a lo que es de obras. Si bien es cierto, ahora cuando tú inicias te da una capacidad de ¿cuánto? Una capacidad de $500,000, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que tú ejecutes, haces tus declaraciones a la OCE y te va ampliando. Es de acuerdo a lo que tú ejecutes, pero eso también tú lo declaras. Digamos, tú ejecutas, no lo declaras a la OCE, ¿sabe? Ellos no se enteran que has ejecutado. Y si se enteraron, pero ve que has ejecutado, te van a multar. Entonces, son cositas que se tienen así. De acuerdo a las ampliaciones, que las capacidades te van subiendo de acuerdo a lo que tú ejecutes. En cambio, por servicios, no. Servicios puedes coger de 1.000 soles, puedes coger de 1 millón, de 3 millones, dependiendo del tipo de servicio. No hay montos, no tienes capacidad, ¿no? Entonces, ejecutor de obras sí. Bienes tampoco no hay, tus RNPs. No sé si alguna consulta. Claro, hasta acá. O una de dos, ¿no? ¿Me entendieron todo o no me entendieron nada? ¿No? Entonces, ¿alguna consulta hasta acá? Bueno, ya nos pasamos en unas diapositivas todos, pero no.
Break quieren ya por mis compañeros, ¿no? Ya como acá esto era simplemente para refrescar de las clases pasadas también lo que tenemos. Acá es lo que tenemos nosotros, como habíamos visto, la parte de la fase de ejecución, ¿no? ¿Qué fase era? La 3, ¿no? Aquí tenemos los lineamientos generales y el registro de fase de ejecución. Acá tenemos las inversiones ingresan a la fase de ejecución. ¿Quién se encarga de hacer estos registros? Tenemos la declaración de viabilidad que está antes de en lo que es los proyectos de inversión y los programas. Bueno, en este caso, la viabilidad, ¿quién lo daba? ¿Quién era? ¿Quién formulaba y evaluaba las fichas técnicas? La unidad formuladora. Si no es que aquí ya tenemos otros formatos para nosotros subir, que vamos a ver acá. Un ratito. Voy a abrir. Formatos. Acá tenemos los formatos. El formato 5A, ¿para qué era? El registro de idea, ¿no? El formato, bueno, lo que tenemos acá, el formato 6, no se ve muy bien, ¿no? Pero acá se ve claro. Ya bueno, acá. El formato 6, lo que tenemos, la ficha técnica general simplificada, es cuando el sector no tiene un documento o una ficha técnica estándar o una ficha técnica simplificada. Cuando no tiene, digamos, para el Ministerio de Vivienda, si tiene, ¿no? Ustedes los que han tenido trabajos, digamos, una losa deportiva, no tiene. Entonces ahí lo podemos trabajar con el de acá, ficha técnica general simplificada. Y si no, lo trabajamos de acuerdo al sector, ¿no? Una consulta, ingeniero. Haciendo la búsqueda, el tema que nos colgó, muchos tenían la ficha 6B, la de baja y mediana complejidad. Esto de acá, ya. ¿Por qué? El tema de ahí, ahora lo que nos están pidiendo las entidades, nos piden la ficha técnica. Esto de acá, la ficha técnica general para proyectos de inversión de baja y mediana complejidad, es cuando algunos sectores no lo tienen, no nuestras fichas. Pero estas fichas más que todo ya nos sirve, ¿para qué? Para subir, eso nos piden para registrar en el sistema. Pero si nos piden la ficha del sector, digamos vivienda tiene. Entonces, acá no es necesario utilizar esta ficha. ¿Ya? No es necesario, simplemente cuando no tengan. Y también nos piden, esta ficha va a ser para subir al sistema. ¿Ya? ¿Cuál más? Ahora tenemos el formato 7A. Aquí ya es donde nos vamos, lo que estamos en la fase 3. El registro de proyectos de inversión. Aquí, una etapa, ¿quién lo va a llenar? Una etapa lo llena el de la unidad formuladora. Otra parte lo va a llenar el de la unidad ejecutora y otra parte también va a llenar el de la OP Mail, ¿no? Entonces hay partes que vamos a ver más adelante, es ya cuando vamos a registrar. También luego tenemos la fase, el registro de cierre de inversión. Cuando hacemos un registro de cierre de inversión, cuando el proyecto ya está culminado, ¿no? Primero, ¿qué es lo que hace digamos, estamos hablando por contrata, ¿ya? El contratista, o en este caso el residente, ¿quién era? El responsable técnico o el representante técnico del contratista o de la empresa contratista.
él emite ¿a quién? O bueno, por parte, el residente emite un documento diciendo con un formato que nos da, que nos dice a la parte de supervisión que el proyecto está culminado. El supervisor tendrá 5 días para que revise y diga si está culminado o no está culminado. Él va a dar su veredicto, ¿no? Entonces él va a emitir un documento a la entidad, el supervisor. ¿Qué era el supervisor parte de la entidad? Era el representante de la entidad, ya sea en obra, técnico, técnico, administrativo económico y administrativo. y financiero, ¿no? Eran los tres, ¿no? Entonces, bueno, tema económico, tema financiero también puede ser dentro está administrativo, pero lo que te dice la ley de contrataciones, como lo vimos la clase pasada, te dice eso, ¿no? Entonces, él va a emitir a la entidad que el proyecto se ha culminado. Entonces, la entidad va a tener un tiempo, que lo vamos a ver más adelante también, un tiempo determinado para que designe su comité, ¿no? ¿Su comité de qué? De recepción del proyecto de la obra, ¿no? Entonces, este comité va a tener como máximo 20 días para que pueda salir a verificar la obra una vez. Si es que el comité tiene que ser obligatoriamente uno del área de, como mínimo te dice, uno del área de, el área usuaria, del área de infraestructura, o dependiendo de lo que hagan los nombres que tengan, ¿no? De acuerdo a su organigrama. Entonces, si es que encuentra una observación, el contratista, ¿cuántos días tiene para levantar esa observación? Tiene 45 días o un décimo, el que resulte menor o mayor. El que resulte menor, ¿ya? Y para lo que una vez que ya se levantó esas observaciones, luego pasamos al proceso de liquidación. En la liquidación, el contratista, para que haga su liquidación, ¿cuántos días tiene? 15, ¿seguro 15? 60 días o un décimo del tiempo del proyecto o del plazo contractual, bueno, ya de la ejecución real en sí, el plazo de la ejecución real, el que resulte mayor o menor. Ahí sí es el que resulte mayor. Digamos, si el proyecto tiene una duración, a ver, de 90 días, ¿cuánto tendría como máximo para que presente su liquidación? 60 días, porque si lo sacamos en un décimo de 90, ¿cuánto sería? 9. Entonces, al contratista le va a convenir 60 días. Y si tiene, digamos, 720 días, ¿cuánto sería el tiempo para su liquidación? Como máximo, ¿no? Porque puede presentar en una semana. 72, 720, entre 10, 72, ¿no? Entonces va a tener 72 días para que presente. Y el levantamiento de observaciones, digamos, si el proyecto dura 90 días, ¿cuánto tiempo tiene para que levante sus observaciones? Como máximo, ¿no? ¿Cuánto? 9 días, porque va a resultar 45 o el un décimo de 90 sería 9, ¿no? Entonces, ahí es el que resulte no. Es lo que nos dice o sea, no hay de dónde cambiarlo, porque es lo que nos dice nuestra ley de contrataciones, ¿no? Entonces, ahí es cuando culminamos, ¿no? Si tenemos el registro de evaluación post inversiones, el registro de la OP, aquí tenemos el 12A, es el seguimiento de cierre de brechas, ¿no? Es lo que nos piden las entidades. Bueno, eso lo hacen también las entidades, lo realizan estos de acá, ¿no? Para que vean si es que han culminado, ¿ya?
Acá tenemos, bueno, en este caso, aprobación del IOAR. Acá tenemos ya lo que habíamos visto, ¿no? Los proyectos de inversión y los IOAR, ¿no? Bueno, el registro en la programación multianual de inversiones. Acá tenemos que involucra la fase de ejecución, lo que habíamos visto, ¿no? Hace rato. ¿Qué habíamos visto? Elaboración del expediente técnico, documentos equivalentes. Luego tenemos la ejecución física de las inversiones públicas o la ejecución física del expediente técnico, ¿no? ¿Qué son? Son documentos, ¿qué son documentos equivalentes? A ver, alguien que me ayude a leer. ¿Un voluntario? Ya hice. A ver. ¿Ya? Ok, a ver. Documentos equivalentes. Equipamiento. Creo que está mal su resolución ahí, a ver. Ahí. Ya. Equipamiento de las especificaciones técnicas incluyen los estudios de mercado para los productos referenciales y para servicios los términos de referencia. Caso abstracto. Expediente técnico se elabora cuando la inversión comprende por lo menos un componente de obras. Artículo 5 de la Directiva General. Ya como les decía, los expedientes técnicos y las supervisiones están dentro de un valor que tienen, o una obra que tienen un valor referencial, ¿no? Y los tipos de servicios están dentro de valor. ¿Qué valor era? De acuerdo a su artículo 32. Valor estimado. Y el artículo 34 nos dice que es el valor referencial, ¿no? Aquí tenemos el flujo de los procesos, el flujo de procesos durante la etapa de elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que, en primer lugar, el área usuaria, primero lo que van a hacer es que la necesidad del proyecto, ¿no? Una vez que está la necesidad del proyecto, se lo genera su idea. Una vez que genera la idea, ¿qué más? Se hace la formulación y evaluación de las fichas técnicas. Una vez que están las fichas técnicas, entramos recién a tallar en el expediente técnico. ¿Cómo? ¿De dónde sale ese expediente técnico? Que el área, o digamos prácticamente, que salga con documentación, ya sea ya sea de gerencia municipal o director, depende a las entidades que sean, las entidades competentes, ¿no? Pero ¿de dónde ellos hacen un documento o una resolución donde diga la necesidad del proyecto que se debe ejecutar? Entonces, ¿para qué? Para que lo autoricen al área usuaria que realicen el expediente técnico. Entonces el expediente técnico, el área usuaria, en este caso lo que es estudios y proyectos, va a realizar sus términos de referencia, que se requiere la necesidad. ¿A quién lo emite que se apruebe esto? Sería quizás lo aprobará, o bueno, que se haga el estudio de mercado. ¿Y quién no hace el estudio de mercado? ¿Qué área? Abastecimientos, ¿no? El área de abastecimientos o logística, dependiendo al área que sea competente, ¿no? El quien hace los estudios de mercado. Una vez que hacen estos estudios, ahí es donde se hace, si es que pasa, digamos, las 8 ITs, va a pasar a un proceso de selección, ¿no? Una vez que está este proceso de selección, ¿a quién contratan? Un consultor. Las categorías, ya dependiendo, si pasó las 8 ITs, si el costo del expediente me cuesta 50.000 soles o 60.000 soles, entonces sería como mínimo con categoría B, ¿no? Y si pasaría, digamos, el expediente costaría 1 millón, ¿no? Como mínimo sería categoría C. Y el A, con categoría A, un proceso de selección, ¿podría presentarse? No.
porque simplemente sirve para los contratos por cotizaciones que dan, ¿no? Entonces, menor a 8 UITs. No, una vez que contratan el consultor, hay un consultor, ¿no? Para la elaboración del expediente técnico. Este consultor elabora, pero también dependiendo que haya en conjunto, ya sea si es que hay un supervisor o supervisión del expediente técnico, o también puede haber un evaluador. ¿Cuándo es una supervisión y cuándo es una evaluación? No, la supervisión del expediente técnico, no de la parte de la ejecución. La supervisión es cuando acompaña ¿a quién? Al consultor a elaborar el expediente técnico, o sea, está desde el inicio. Y el evaluador es cuando ya el consultor ha presentado ¿a quién? A la entidad. Una vez que lo ha presentado todo, recién hay un evaluador. En cambio, el supervisor del expediente técnico va juntos con el consultor. De repente, antes de que entreguen el proyecto, él le puede decir, cambia esto, hace algunas observaciones, ¿no? Entonces va acompañando, van juntos de la mano, pero no para coludirse, sino para que el expediente técnico se elabore de la mejor manera, ¿no? Entonces, eso es la diferencia entre supervisión de expediente técnico y evaluador. ¿Ya? Ingeniero, ¿a qué se debe que muchos proyectos, expedientes técnicos, por ejemplo, como usted se mencionó, el evaluador y el consultor van de la mano, pero a pesar de ello, hay expedientes técnicos que, por ejemplo, son observados en el momento que cuando se va a financiar el presupuesto, se va a sacar, ¿cómo se llama? El financiamiento. El financiamiento del proyecto. Ahí dentro de eso podría haber varios factores. Una, que el supervisor o la parte de supervisión sea con diferente, simplemente del mismo, digamos, ¿cómo puedo decir? Digamos, tú no tienes la consultoría, porque en este tema son los procesos. Una sería que tú no tengas la consultoría y de repente, ¿sabes qué? Con el otro lo va a tener la supervisión. Es tu amigo. Entonces él te puede apoyar, te paso. Otra, que haya colusión entre ambos también, ¿no? Otra es que la parte de la supervisión también desconozca. Entonces puede haber muchos factores ahí, ¿no? Muchos factores. Y otra, o sea, que no te aprueban de acuerdo a los términos, no hacen los estudios adecuados, porque la parte de supervisión, digamos, no tiene el equipo adecuado para poder corregirte. O de repente, por cobrar, digamos, en este caso, hay colusión entre ambos, ¿no? ¿Sabes qué? Pásame, ya no me observes mucho, pásame y te doy algo. Y te vas a Lima de repente a pedir tu financiamiento, resultó que todo está. Pero para eso, ¿qué? Cuando vas a pedir un financiamiento, ¿qué es lo que se debe hacer? Para tus pagos finales, pero ahí ya depende del área usuaria, de la entidad, que te diga, ¿sabes qué? El 20% o el 50% puedo poner dentro de mis términos de referencia. El 50% te pago haber culminado, que te haya aprobado la parte de supervisión o el evaluador. Y el otro 50% te pago cuando está con presupuesto financiado. Ahí lo condicionas. Entonces tiene que estar hasta el último, levantar sus observaciones. Porque hoy en día, cuando se ejecuta así un expediente técnico, se lo tiene que exponer, ¿no? Claro. Para poder buscar el financiamiento. Tienes que exponerle en cada ministerio, en cada sector, ¿no? Dependiendo al tipo de proyecto. Ahí es donde rebotan los expedientes. Ahí es donde rebotan, ¿no? O sea, el tema es que a veces, digamos, o se desconoce también, ¿no? De repente te pido, si digamos, los términos de referencia no están de acuerdo al sector que te pide todos los requisitos, de repente mis términos de referencia están más simples. De repente tú como consultor, mis términos de referencia no me han dicho que vas a pedir a lo que está el financiamiento.
Y de repente a veces también por el costo. Si digamos un expediente para financiamiento, digamos para Proñe, que te pide bastantes requisitos, si yo te voy a pagar 35.000 soles, 30.000 soles, que solo en 20.000 soles se ve en el estudio de suelos. Entonces no te alcanza. Entonces proyectos mínimo te costarán 200.000 soles, 300.000 soles, ¿no? Entonces de acuerdo también al costo del costo del expediente técnico, ¿no? Entonces de acuerdo a eso sería. ¿Se acabó tu cámara, creo? ¿No? Acá crees, ¿no? ¿Ya? Entonces, ya, entonces de acuerdo a eso va a ser. No sé si quedó claro o ahí se atrás la laptop. Entonces, no, claro, o sea, la duda era que se van desde un inicio consultor Claro. y va de la mano con un supervisor. Pero ahí más que, Entonces, ahí más que todo ya es colusión. Ya. No es colusión. De que sabes que te doy algo y apruébame, ¿no? Claro, clásica. La clásica, como esto que eres ejecutor de obras.